Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venimos esta mañana delante de tu presencia, buscando, Señor, la dirección tuya antes de abrir tu santa palabra. Nosotros, Señor, no somos nadie para hablar, Señor, nuestras palabras, mas sin embargo tú eres nuestro Dios quien convence los corazones. Por lo tanto, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, escriba tu santa palabra en nuestro corazón. Y no solamente podamos grabarla en nuestro corazón, sino ponerla en práctica, Señor. Abre nuestro entendimiento para que podamos escuchar el mensaje de esta mañana. Por favor, Señor, esconde las palabras humanas, Señor, y resalta tu santa palabra en nuestro corazón, Padre. Bendice a la iglesia de Cárboro. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir el libro de San Mateo, capítulo 28. A mí siempre me ha gustado comenzar por la lectura bíblica. Siempre. Creo que es el texto principal de todo el tema. San Mateo, capítulo 28. La última vez que prediqué aquí, ¿cómo fue el título del tema? ¿Se acuerdan? Si alguien se acuerda, le voy a mandar su premio. El primero que me lo diga. ¿Se acuerdan? ¿No? El pueblo que Dios desea. Eso fue lo que prediqué la última vez. Y hablé acerca de las características de la iglesia primitiva. San Mateo capítulo 28, esta mañana. No tengo un título específico para el tema, pero hablaremos del empoderamiento del pueblo de Dios. Podemos llamarle así, el empoderamiento del pueblo de Dios. San Mateo capítulo 28, versículos 18 hasta el 20. En esta mañana vamos a hacer un recorrido a través de los 4 evangelios y vamos a culminar en el libro de Hechos. Pero vamos a hablar del empoderamiento que Jesucristo, como nuestro Maestro, quiere darnos a nosotros como pueblo de Dios. El empoderamiento que Cristo quiere darle a su iglesia. Y que quizás muchos no hemos alcanzado ese empoderamiento porque nos falta sumisión a nuestro Maestro Cristo Jesús. San Mateo capítulo 28, versículo 18. Veamos lo que dice el versículo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, digan conmigo todos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. Vean, Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo, toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. En otras palabras, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús le estaba hablando a unos discípulos que estaban como temerosos. Les estaba hablando a unos discípulos que no sabían qué iba a pasar después que su maestro iba a ascender al cielo. Pero si nos damos cuenta aquí, el libro de San Mateo nos está hablando acerca de la gran comisión que comienza en el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron ¿a dónde? A Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Se acuerdan que Jesús les prometió a los discípulos que después que resucitaría debían ir a Galilea? ¿Se acuerdan? ¿Han leído ese pasaje? Jesús dijo, cuando yo resucite, iré delante de vosotros ¿a dónde? A Galilea. Ahora Jesús ya había resucitado. Jesús había muerto, había resucitado. Ahora se fue a encontrar con ¿cuántos discípulos?
¿Cuántos? 11. ¿Por qué 11? ¿Por qué no 12? Porque Judas había traicionado al maestro. Solo eran 11. Y después, cuando lleguemos a Hechos, vamos a ver que se eligió a un nuevo apóstol, que conformaron ya los 12 apóstoles. Pero nada más habían 11 porque Judas había traicionado a su maestro y se había ahorcado. Dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos, ¿qué? ¿Todos los 11 discípulos creyeron en su maestro después de resucitado? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que los discípulos dudaron del maestro? Hay una palabra, hermanos, que se lo voy a decir con todo respeto, porque eran cobardes. Eran cobardes, hermanos. Pedro quiso ensalzarse delante del maestro y dijo: Señor, si tú fueres azotado, yo también quiero ser azotado. Y si tú fueres hasta la muerte, yo iré contigo hasta la muerte. Qué fácil es hablar, ¿verdad? Pero cuando llegó el momento de la prueba, ¿dónde estaba Pedro? Negó a su maestro, ¿cuántas veces? 3. Y cuando se acordó de las palabras de Jesús, ya lo había traicionado. Es fácil hablar, hermanos, pero ya estar pisando el terreno que tú prometiste que ibas a pisar y no lo estás cumpliendo, ahí está el problema. Los discípulos, hermanos, eran cobardes hasta cierto tiempo, porque llegó un momento cuando vino el empoderamiento sobre ellos, y cuando salieron después del empoderamiento, ¿qué pasó? Curaron paralíticos, sanaron enfermos, pero eso pasó después. Pero mientras tanto, Jesús había resucitado y Jesús les había dicho: voy a morir, pero al tercer día resucitaré. Y ellos, cuando el libro de Hechos de los Apóstoles, Elena G. de White dice que cuando Cristo murió, los discípulos entró una gran tristeza en su corazón, una desesperación, porque sus esperanzas habían terminado. Y cuando Jesús resucitó, no le creyeron. Vamos al libro de Marcos. Cerramos aquí San Mateo por el momento y vamos al libro de Marcos, que es el segundo evangelio. Marcos capítulo 16, versículo 14. Estamos hablando antes de la ascensión de Cristo y después de la resurrección. Miren lo que dice Marcos. Finalmente se apareció a los que 11 mismos. Marcos vuelve a recalcar nuevamente lo que dijo San Mateo. Se les apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Qué hizo Jesús con la incredulidad de los discípulos? Los reprendió. ¿Por qué? Porque Él claramente dijo: voy a resucitar. Tengan esa esperanza en su corazón. Y en repetidas ocasiones la Biblia nos dice: Cristo viene pronto. Pronto viene por su pueblo. Aún así nosotros seguimos incrédulos. ¿Será que Cristo va a venir o no va a venir? Llevo años dentro de la iglesia y Cristo no viene. Y comenzamos a dudar en nuestro corazón. Miren lo que dice. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahorita vamos a ver ese texto. Vamos al libro de San Lucas. ¿Qué dice el libro de San Lucas? Aquí ya es algo diferente. Miren lo que dice el doctor Lucas. San Lucas capítulo 24, versículo 36.
Mira lo que es el libro de San Lucas. 24:36 de San Lucas. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo ¿qué? Vean, aquí Lucas lo dice diferente, ¿verdad? Pero ya les había reprochado su incredulidad. Aunque Lucas no lo menciona, pero Jesús se pone en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Y sigue diciendo el libro de Lucas: entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían ¿qué? Espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo. Y también ahí aparece que Cristo les dio de comer y una serie de cosas que no vamos a ver ahorita porque no es relativo al tema, pero aparecen muchas cosas en este capítulo. Pueden leerlo, todo lo que está en rojo son las palabras de Cristo. Libro de San Juan. Ahora vamos a San Juan. Acuérdense que aquí los discípulos todavía estaban en un estado ¿qué? Incrédulo. Aquí los discípulos todavía estaban en un estado de cobardía, como nos puede pasar a nosotros. Aquí los discípulos todavía no tenían empoderamiento. Todavía estaban dudosos. Libro de San Juan, capítulo 21. Perdón, hermanos, capítulo 20, versículo 24. En el 19 Jesús se aparece a sus discípulos. Pero hay ahí un personaje en el versículo 24 que era de todos el más incrédulo. ¿Cómo se llama ese personaje? Tomás. Ustedes pueden leer el capítulo completo. Ese personaje, hermanos, dijo: si eres el maestro, deja ver si eres el maestro o no. Tomás aplicó la frase que dice: hasta no ver, no creer. ¿Lo ha dicho usted alguna vez? Yo lo he dicho. Y creo que es un error decir hasta no ver, no creer. ¿Por qué somos incrédulos? Pero con Cristo es al revés, hermanos. Hay que creer para ver. Y ahí está el problema, que como no creemos, no podemos ver. Que como somos incrédulos, entonces eso no nos permite ver más allá. Como somos incrédulos, no podemos ver la salvación. No podemos ver nuestro futuro, de que como no creemos en Cristo, entonces decimos: ¿será que Cristo va a venir o no va a venir? ¿Cuántos años llevo como adventista esperando la venida de Cristo? Y no ha venido Cristo. Y Jesús le dijo nuevamente: pasa a vosotros, versículo 26. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino que creyente. Cuando Jesús resucitó, hermanos, ya los discípulos habían perdido de vista al maestro. Creían que era un fantasma, creían que era un espíritu caminando. Pero Jesús les dijo: ¿acaso puede un espíritu tener carne y huesos? ¿Puede un espíritu tener carne y huesos? ¿Verdad que no? Jesús quería hacerle entender a sus discípulos que Jesús era el maestro, el mismo que había muerto en la cruz del Calvario. Regresamos a Mateo, hermanos, antes de entrar a Hechos. Volvemos al capítulo 28 de San Mateo. Aquí Jesús les da un mandato. ¿Cuál es ese mandato? Id por todo el mundo y hacer discípulos. ¿A quiénes?
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí hay un mandato, hermanos, que no es opcional, no es si tú quieres ir o no. ¿Acaso dijo Jesús, vayan si quieren a predicar el evangelio? Si quieren. Aquí es un mandato, hermanos, que dice, id por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Qué más después de ser los discípulos? Dejarlos ahí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no solamente bautizándolos. El bautismo, hermanos, no es bañar gente ya y que sea miembro y que la iglesia crezca más. Y hay un gran número de hermanos, son 500 miembros. Pero de esos 500, ¿cuántos estudian la Biblia? De esos 500, ¿cuántos están capacitados? De esos 500, ¿cuántos se saben las 28 doctrinas de la iglesia adventista? De esos 28, ¿cuántos se saben los pilares de la iglesia adventista? De esos 28, ¿cuántos estudian los libros del espíritu de profecía? Ni siquiera nos sabemos los 10 mandamientos. Estoy seguro que les pregunto cuál es el 8º mandamiento, me van a decir, no matarás. ¿Cuál es el 2º mandamiento, hermanos? ¿Cuál me dijeron? No te harás imágenes. Bravo, pasaron la prueba. He ido a iglesias que les he preguntado, hermanos, ¿cuál es el 6º mandamiento? Y me dicen, honra a tu padre y a tu madre. ¿De verdad no nos sabemos los 10 mandamientos y somos adventistas? Ya mejor ni les pregunto del santuario ni las 28 doctrinas, porque vamos a quedar cortos. De esos 500 que bajaron a las aguas del bautismo, ¿cuántos capacitados hay en la iglesia? Nos hemos tomado la tarea de sentarnos con ellos y capacitar y leerle la Reforma Pro Salud. Le hemos enseñado cuál es el propósito de la Reforma Pro Salud en la vida de nosotros como adventistas. La Biblia lo dice, Jesús dio un mandato, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta ahí parece que la iglesia termina su trabajo, ¿verdad? Pero no va más allá. Miren lo que dice, enseñándoles que ¿qué? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y no les estamos enseñando a la iglesia. En lugar de compartir una enseñanza, compartimos un sermón. En lugar de enseñar a la iglesia acerca del santuario, acerca de Apocalipsis 13, de la iglesia verdadera versus la iglesia falsa, ¿qué le estamos enseñando a la iglesia? Le estamos dando alimento de niño todavía. Y nuestra responsabilidad es capacitar a la iglesia. Yo no voy a culpar al pastor si el pastor no está haciendo su trabajo, porque yo no sé si él lo está haciendo o no. Pero nosotros como líderes de la iglesia es nuestra responsabilidad capacitar en qué cree la iglesia adventista, por qué es una iglesia diferente. En la rama de la música, en la rama de la vestimenta, en la rama de la comida, en todo. En una ocasión en una iglesia me dijeron, hermanos, si va a predicar, por favor no hable de la vestimenta porque los hermanos se van a ofender. Ya quedamos en la junta que no se debe hablar de vestimenta. ¿Dónde estamos la iglesia adventista? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no le estamos enseñando a la iglesia cómo se debe vestir una mujer cristiana, un joven, un hombre cristiano, un joven cristiano? ¿Por qué permitimos que los rudimentos de la religión nos estén dominando? ¿Y dónde está quedando la Biblia y el espíritu de profecía? En otra iglesia dijeron, hermanos, aquí no se puede hablar de la Reforma Pro Salud porque aquí somos carnívoros. Aquí se come pollo y se toma soda. Así que no venga a hablar de verduras y agua, porque eso parece que es para los extraterrestres. ¿Dónde está quedando la iglesia adventista? ¿Estamos cumpliendo el mandato? Sí, claro. Hay que ir a todo el mundo y predicar. ¿Cuántos evangelistas van por el mundo a predicar y bautizando gente? Y se bautizan miles.
A mí me sorprende cuando veo una campaña grande y un pastor bautizó a 5,000 almas. ¡Wow! Admirable. Pero después de ahí, ¿qué? ¿Dónde quedan esas 5,000 almas? ¿Por qué no los capacitamos? ¿Por qué no abrimos el espíritu de profecía? Les enseñamos qué es la reforma pro salud, cómo deben vivir saludable. ¿Por qué no les hablamos temas del santuario a esa gente, capacitarlos? Porque ahora ya son miembros de nuestra iglesia. Pero cuando son visitas, pues hay que darle la fe de Jesús, ¿no? Para engancharlos. Pero cuando ya están bautizados, hay que enseñarles que es lo que la Biblia manda. Y la Biblia dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si nosotros no enseñamos lo que nosotros creemos, lo que la Biblia dice, el espíritu de profecía, ¿somos qué? ¿Qué somos? ¿Qué eran los discípulos? Cobardes, incrédulos. ¿Por qué no estamos enseñando, hermanos? Y la Biblia dice un mandato: y no es que si quieres o no, si crees en Cristo tienes que hacerlo, porque es un mandato. Ir a todo el mundo a ser discípulos, bautícenlos y enséñenles. 3 cosas: invitarles, bautizarlos y enseñarles. ¿Ok? Ahora, hasta aquí los discípulos no había pasado nada con ellos, porque eran incrédulos, eran cobardes. Incluso ellos estaban escondidos porque tenían miedo ¿de quién? Antes de que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, ¿dónde estaban ellos? ¿Dónde? Estaban en el aposento alto. ¿Y qué estaban haciendo ahí? Orando, pero a la vez estaban escondidos de los judíos. Vamos a ver el libro de, si no me equivoco, es en San Marcos. Ellos cerraron las puertas, atrancaron las puertas, porque dice que querían que ellos creían que los judíos los estaban persiguiendo. Y sí, los estaban persiguiendo, porque la verdad eran personas que seguían a un Mesías que había fallecido, que había muerto, y ellos estaban escondidos, atemorizados de los judíos. Y parece que la esperanza en su corazón estaba desfalleciendo. Pero Jesús les había prometido: al tercer día resucitaré y los veo en Galilea. Y aún cuando los vio en Galilea, ¿qué pareció con ellos? Estaban temerosos. Libro de San Lucas. Vamos a ver el libro de San Lucas. San Lucas 24, ya lo habíamos leído ahorita, 24:36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. ¿De qué estaban hablando ellos? ¿De qué estaban hablando ellos? Si revisamos los versículos anteriores, dice que ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Habían visto a alguien camino a Emaús. Era nuestro Señor Jesucristo. Uno de los discípulos les estaba contando a ellos. Entonces viene Jesús y se aparece en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Los discípulos tenían miedo en su corazón. Pero cuando Jesús asciende, hermanos, al cielo, les da una promesa. Libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 2, capítulo 1, versículo 12. Hechos capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del
Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban ¿quiénes? Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, escuchen bien lo que dice, todos estos perseveraban ¿qué? Unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué estaban haciendo ellos? En el libro de Hechos, hermanos, Hechos de los Apóstoles, les voy a leer un poquito, no mucho porque sé que lo pueden leer en casa. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, donde habla de la gran comisión. Dice: mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente el significado. Fueron traídas de nuevo a sus memorias verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Se reprocharon a sí mismos al haber comprendido con tan mal al Salvador. ¿Qué estaban haciendo ellos? Orando y ¿qué? Reconciliándose. Porque cuando estaba el maestro, ¿saben qué hacían ellos? Le preguntaban al maestro: Señor, ¿y quién es el más importante para ti? Seguido le preguntaban a Jesús: Señor, de todos, ¿quién es el primero? Ellos se sentían, de todos los 12 decían: ¿y quién es más importante para el maestro? Y Jesús les dijo: el que quiera ser el primero tiene que ser el último. Se estaban peleando entre ellos por posición. Hay una frase vulgar que dice que se estaban peleando como perros y gatos. Pero cuando ellos llegaron al aposento alto, ellos se reconciliaron unos a otros y dijeron: ninguno es mayor, todos debemos estar unánimes. La promesa de Cristo de que vendría el Espíritu Santo pronto llegará. Y estaban unánimes orando. Y Jesús les dio la promesa del Espíritu Santo y les dijo: es necesario que yo me vaya, porque si no, no vendría el Espíritu Santo. Y les dijo: y cuando Él venga, Él les convencerá ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Y también cuando le preguntaron a Jesús: ¿qué hay de tu reino? ¿Qué hay cuando vengas en tu gloria? Jesús les dio una promesa. ¿Y qué les dijo? Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿dónde? En toda Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último. ¿Se cumplió esa promesa de Cristo, sí o no? ¿Cuándo ellos serían empoderados? ¿Cuándo? Cuando vendría el Espíritu Santo sobre ellos. Claramente Jesús le dijo: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué necesitaban hacer ellos para recibir el poder del Espíritu Santo? Reconciliarse, dejar sus diferencias y unirse. Y vean lo que dice el libro de Hechos: estaban como unánimes. Capítulo 2 de Hechos, con eso vamos a concluir. Cuando